hoy para ir subiendo. Virginia Mújica es directora del Departamento Jurídico de Relaciones Laborales de Confebask. Ha vivido en primera persona todas las negociaciones de esta reforma laboral y, aparte de poder tratar sobre ella, seguramente podrá incluso darnos algunas claves de cómo ha ido todo este proceso. Tomás Arrieta nos acompaña también, es presidente del Consejo de Relaciones Laborales, decíamos antes, desde 2008, persona ya también en ultraactividad, de más de 20 años al frente del Consejo. Y Javier Ramos es responsable del Gabinete Técnico de Lanbide, también toda una vida de experiencia vinculado al mundo del empleo. Tenéis tarjetones en la mesa, invitaros a, en cualquier momento, poder escribir preguntas que recogerán y que les podremos formular a los ponentes y enriquecer el diálogo que tenemos preparado, ¿no? Tenemos una mesa de jóvenes, porque, Xavier, no sé si serán los 35, pero yo creo que la juventud no solo es un tema de edad, también es un tema de actitud. Y bueno, en esta también una de las sugerencias que me ha venido cuando Xavier hablaba de la paradoja del empleo, yo, que soy profesor de innovación, suelo explicar que en las paradojas siempre hay una oportunidad de la innovación. Y a lo mejor este es un foro de empleo y emprendimiento, y alrededor de todo este fenómeno del desencaje entre el desempleo de los jóvenes y las ofertas laborales, no solo hay que trabajar por la vía de la reforma y de las regulaciones, sino también por empujar a crear nuevas iniciativas emprendedoras. Pero bueno, no me enrollo más y me voy. Vamos a la mesa. Bueno, lo primero, muchísimas gracias. A ver si funciona el micrófono. Sí, ¿no? A ver. Sí, parece que sí funciona. Sí. ¿Sube? Sube más. No, subo más. A ver. Bueno, decía que gracias por estar aquí, ¿no? Es decir, las claves de la reforma laboral pues son básicamente abordar la temporalidad que existía en el mercado del empleo español y fundamentalmente también reequilibrar la negociación colectiva, ¿no? Pero alrededor de todo eso hay muchas novedades. Virginia, ¿cuáles han sido, empezamos por ti, las claves desde las que se ha abordado el nuevo diseño de la contratación temporal? Sí, buenos días a todos. Sí, efectivamente las cosas no suceden por casualidad y hay claves muy claras que han justificado el resultado de la reforma que hoy tenemos. De euros que no llegarían si no se afrontan esas reformas. Esto conviene no olvidarlo, porque ese componente 23 nos marcaba una serie de reformas muy concretas y muy específicas. Algunas de ellas ya se habían producido, tenían que ver con algo que ya ustedes conocen seguramente, la ley del teletrabajo, la ley que regula el tema de los riders, políticas activas, brecha salarial, una serie de reformas que ya se habían producido. Pero hay otras que todavía no se habían abordado. Y concretamente nos señalaban tres: la modernización de la negociación colectiva, la modernización, 4, de la subcontratación, la adopción de medidas de flexibilidad interna y la superación de la dualidad en la contratación, concretamente la simplificación de la contratación. Insisto en que estas reformas había y hay que hacerlas, porque si no, 12.000 millones de euros no llegarían al país. Me voy a centrar en este momento en relación con precisamente la última reforma que he señalado, la de la superación de la dualidad y la simplificación de la contratación temporal. Lo primero a lo que nos enfrentamos en la mesa de negociación era este reto, por un lado, y unos datos, porque naturalmente este reto se establece porque teníamos unos datos verdaderamente clamorosos y difícilmente justificables. Tenemos una tasa de temporalidad en España entre el 24 y 25%. La media de la Unión Europea
es exactamente 10 puntos menos, 14-15%. De ahí que precisamente se haya requerido esta reforma. Si vamos a sectores algunos más concretos, todavía la cosa es mucho más grave, ¿no? El sector agrario en España tiene una tasa de un 50%, más de 20 puntos que este mismo sector agrario en Europa. En la comunidad autónoma los datos son un poco mejores, ¿no? Pero esto no nos consuela. Concretamente en el sector privado la tasa de temporalidad es del 18%. Insisto, que tengamos esta tasa, que bueno, es superior a la media europea, no consuela en relación con lo que efectivamente tenemos que procurar, que es estar en torno a la media europea, ese 14-15%. Bueno, este era el reto. Este era el reto. La cuestión por la que empezábamos es cómo leer estos datos en el momento y en el contexto en el que estamos. Evidentemente se ha señalado, ya por los que me han precedido, que efectivamente, y eso es una obviedad, todos lo sabemos, la temporalidad impacta directamente en los proyectos vitales de las personas. Los quiebra muchas veces, los condiciona absolutamente, pero esta misma perspectiva acaba teniendo repercusiones también más globales en la deriva demográfica que a nivel general también padecemos. Voy a centrarme, no en esto, sino en la lectura de estos datos en una perspectiva empresarial y concretamente en dos aspectos. ¿Qué análisis hacíamos desde la mesa de la reforma en la perspectiva empresarial, insisto, en relación con este asunto? Estamos viviendo un momento histórico de estos que se configuran como bisagras. Un momento histórico en el que tenemos unas tecnologías que se están implantando de una manera absolutamente acelerada, un cambio en fuentes de energía que igualmente se están implantando de una manera absolutamente acelerada, y a esto le sumamos además la pandemia que estamos padeciendo, que como todas las que se han producido en la historia, también trae sus transformaciones perfectamente añadidas, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Que estamos en un momento, como digo, bisagra, un momento absolutamente transformador. Un momento absolutamente transformador, un momento histórico. Y esto supone un requerimiento de adaptación de todo y de todos. La empresa tiene que adaptarse necesariamente a estos impactos que se están produciendo y todas las personas también tenemos que adaptarnos. Empresas y personas, y en concreto, en cuanto a los jóvenes y los trabajadores en particular, puesto que estamos en la universidad, es obvio que se nos exige una cualificación y recualificación permanente. Una exigencia en estos sentidos que es verdaderamente a veces tremenda, ¿no? Vale, este dato, que es un hecho, es simple y llanamente incompatible con una rotación en el trabajo en las tasas en las que estábamos teniendo. No puede uno formarse, recualificarse y estar en una situación en el ámbito laboral de rotación. Una segunda conclusión que también abordábamos, y había otras más, pero no voy a entrar. Lo cierto es que esos datos de temporalidad que he señalado no son circunstanciales. Desgraciadamente, el país ha sufrido estos datos de temporalidad durante demasiados años. De tal manera que esa temporalidad se ha convertido en algo casi cultural. Y lo señalo porque, claro, si algo cuesta cambiar, es algo que se ha convertido en cultural. Luego el reto era muy importante. Primera clave, por lo tanto, este contexto de mandato de la Unión Europea y este contexto de reflexión interna respecto de cómo impactan esos datos en nuestro sistema productivo, en las personas, en fin, lo que he señalado. La pregunta, por lo tanto, es ¿cómo
revertimos la situación. Las siguientes claves, por lo tanto. Y han ido en 3 líneas. En primer lugar, simplificando, limitando, causalizando y desincentivando la contratación temporal. En segundo lugar, fomentando la contratación indefinida, de tal manera que si se me permite, entre comillas, pérdida de flexibilidad que se pudiera producir como consecuencia de esa limitación de la contratación temporal, se pueda vehiculizar hacia una contratación indefinida que tenía que cambiar en algunas de sus características para efectivamente poder recepcionar toda esa contratación temporal que iba a desaparecer y tenía que adquirir, por lo tanto, otra condición, una forma diferente. Y la tercera vía es la reconfiguración de los contratos formativos que existían. Si se me permite no abusar demasiado del tiempo, entraré en las 3 cuestiones brevemente. Y voy a empezar por lo último, puesto que estamos en un foro universitario. El tema de los contratos formativos. Aquí nos encontramos con un enfoque bien distinto. El diagnóstico seguramente compartido entre patronal y sindicatos, pero el enfoque de abordaje de cara al futuro era en parte coincidente y en parte distinto entre patronal y sindicatos. 2 elementos, en todo caso, a considerar. 1, los contratos formativos cargaban con el estigma de la precarización. Siempre se habían visto con ese estigma. Y 2, en todo caso, teníamos claro que el nuevo contrato formativo tenía que estar perfectamente conectado con la actividad en la empresa y con la realidad empresarial. Sobre estas bases, simplemente voy a señalar cuáles son las novedades que se introducen y que me parecen muy, muy destacables. Como seguramente conocen, hay 2 modalidades. La modalidad de contrato en alternancia, lo que conocemos como contratación dual, y la modalidad de contrato para la obtención de la práctica profesional. En cuanto al primero, modificaciones muy relevantes. Insisto, 1, se amplía el ámbito para su utilización, incluyendo expresamente no solo la formación profesional, sino la universitaria y los certificados de profesionalidad. Esto era una reivindicación por parte de la patronal, fundamental. Les recuerdo en ese sentido que la comunidad autónoma ya venía desarrollando precisamente contratos, formación dual, que se venía denominando, pero no podía acudir a la contratación porque no estaba el mecanismo preparado. Tenemos en este momento hasta 47 titulaciones universitarias en este formato, tenemos 1.700 personas, universidad me refiero, 1.300 en formación profesional. Muchas de esas titulaciones, de esas 47 titulaciones, precisamente en la Universidad de Deusto. Por lo tanto, primera reivindicación satisfecha. Teníamos además otra reivindicación también desde la patronal en la visión que teníamos, es si esto es un contrato efectivamente formativo para la adquisición de los conocimientos, en fin, no podía haber una limitación en la edad como la venía habiendo, como estaba antes, ¿no? 25 años. Logramos que finalmente, efectivamente, no exista una limitación de edad, excepto para las certificaciones de primero y segundo, que sí se establece una limitación de 30 años, pero no para ni formación profesional ni universidad. Precisamente ligado a esto mismo, se prevé expresamente la posibilidad que se utilice esta contratación no solo en una ocasión, sino también para procesos de recualificación. Y puedo, en cualquier momento de mi vida, independientemente de la edad que tenga, pues utilizar este contrato
para recualificarme. Y engancho con lo que señalaba antes de estas nuevas exigencias de formación a lo largo de toda la vida, ¿no? Cuarta modificación, también importante y con la misma clave nuevamente, se superan las limitaciones que se establecían antes de que en esta modalidad contractual la persona que se está formando no pudiera realizar ni trabajo a turnos, ni trabajos nocturnos, ni horas extras. Bueno, se establece como principio, pero a renglón seguido se prevé que efectivamente cuando lo justifique la formación que se está adquiriendo, pues se puedan superar esas limitaciones. Nos encontrábamos, por ejemplo, con formaciones en restauración que, bueno, pues lógicamente las personas que se están formando necesitan dar cenas en los restaurantes, trabajar en turnos, en fin, cosas que no se podían hacer por la rigidez con la que se regulaba. Duración. Se ha rebajado los tiempos máximos de 3 a 2 años. Aquí teníamos una discrepancia, por eso ese doble enfoque o ese enfoque distinto que me refería al principio. Desde la visión patronal entendíamos que la duración de este contrato tenía que ir perfectamente ligado al proyecto formativo del que se trataba. Y si el proyecto formativo es una ingeniería, pues el contrato debía durar pues, lo que determinara el plan formativo correspondiente. Y si son 4 años, pues son 4 años. Este estigma de la precarización pues llevaba a que efectivamente se vea siempre con recelo un contrato tan largo, con las características de retribución y limitaciones que tiene y, bueno, pues en aras al consenso, efectivamente quedó delimitado en 2 años, que a alguien le ha podido extrañar porque realmente es extraño, ¿no? Teniendo en cuenta cómo se configura, que al final te digan sí, pero 2 años, ¿no? Las claves son estas, ¿vale? Si conseguimos, en todo caso, que se determinara que esos 2 años podían desarrollarse de forma no continua. ¿Qué significa esto? Porque alguno igual lo ha leído y no se sabe qué significa. Pues es la salida al problema que acabo de señalar, ¿vale? El plan formativo, pues claro, te dice 2 años y son 2 años como máximo. Bueno, pues al menos que nos dejen que eso no tenga por qué ser necesariamente de forma continua y si el grado tiene 4 años y así se establece y se considera desde las instancias educativas, pues se pueda, en fin, distribuir a lo largo de esos 2 años. Esta es la clave de interpretación para esta cuestión. Presencia de la empresa y vinculación a la empresa en relación con este contrato. Hay 2 elementos muy determinantes, muy claros, ¿no? Uno, se determina que la empresa va a colaborar directamente en la fijación del plan formativo, en el diseño del plan formativo. Y segundo, además va a haber un tutor allí y otro en la entidad académica, ¿no? Hay una colaboración muy coordinada, espero, entre los tutores y el plan formativo y la actividad que se desarrolla. Y otro elemento también significativo en este sentido, se prevé expresamente que ese plan formativo se pueda desarrollar en una sola empresa. Pues expresamente se ha previsto eso con las dificultades que va a traer a la hora de configurar el contrato. Finalmente, en cuanto a la retribución, llamada la negociación colectiva interesante, la retribución se establece que se fije en el convenio correspondiente, llamada la responsabilidad, y para efectivamente este sesgo de la precarización que decíamos, poderlo superar. En todo caso, establece un límite máximo, 60% mínimo, perdón, primer año, 75% en el segundo. Contrato en prácticas, la otra modalidad, contrato para la obtención de la práctica. Simplemente señalaré 3 modificaciones importantes. La primera tiene que ver con lo que decía del plan formativo, también ahora tiene que formalizarlo la empresa y tiene que establecer un tutor. La duración se rebaja de 2 años a 1 año. Nuevamente el tema de la precarización, se quería eliminar ese pretendido abuso que se estaba dando. Y tercero, la retribución por el convenio. Lo que determine el convenio, así se será. Nuevamente, el sesgo y la superación de esa
precarización. Tengo algunas otras claves respecto de los contratos temporales, igual lo dejamos para luego. Sí, yo creo que sí. Perfecto. Lo vamos dejando. Perdón por el abuso. Javier, nos señalaban antes Realmente cada uno podríamos poner énfasis en lo complejo que fue nuestro primer paso en el mercado de trabajo. Si tuviéramos que hacer un esquema de cuál es ese mercado de trabajo que espera a los jóvenes, me ha encantado escuchar a Virginia, me estoy enterando de muchas cosas que a la lectura de lo que decía la reforma pues no me quedaban claras. Se van a encontrar con un mercado de trabajo en el que en ese concepto de transformación normativa, bisagra, pues va a tener ese marco de nuevas modalidades contractuales, de relaciones laborales. Se van a encontrar con un mercado de trabajo que marca unas determinadas tendencias. Las tendencias en estos momentos, podemos decir, me he hecho un breve resumen, aumenta la cualificación general de casi toda la población activa, es decir, estamos más preparados. Tenemos menos conflictividad laboral, hay mejores indicadores de seguridad y salud laboral. Estos temas van en positivo. En aspectos más negativos siguen permaneciendo los elementos de desequilibrio en la entrada de mujeres y hombres al mercado de trabajo, más perjudiciales para estas primeras. Se reduce la tasa de pobreza, tenemos un mercado de trabajo en el que aumentan cada vez más las jornadas reducidas de trabajo, tenemos un aumento más de la temporalidad frente a la estabilidad y tenemos una pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los últimos años. Entonces, ese es el mercado de trabajo, grosso modo, en el que con esa reforma laboral como elementos instrumentales los jóvenes van a ir entrando. Y luego comentaba José Luis, es verdad que empezamos a apreciar una cierta paradoja. Lo que os voy a comentar, no llevarlo a lo general, a lo extenso. Empieza a haber problemas que podemos llamar de déficit de necesidades de profesionales y subrayo que no los debemos llevar a lo general. En estos momentos, si combinamos aspectos como lo territorial, determinados sectores o ramas de actividad y determinados grupos ocupacionales, en algunas de estas combinaciones empieza a haber déficit de profesionales. Entonces, los jóvenes que se incorporan, las personas jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo, se van a encontrar con esta posible paradoja de que tienen unas condiciones probablemente mejorables y que, sin embargo, empieza a detectarse que existen determinados déficits. Estos déficits, en realidad, ¿por qué se producen? Porque, objetivamente, en determinados grupos ocupacionales es verdad que la oferta de mano de obra pues, es insuficiente. Si esto unimos una determinada combinación en aquellos sitios o en aquellos grupos ocupacionales en los que razonablemente existe un equilibrio de oferta y demanda de mano de obra, hay desajustes competenciales, no se encuentra en el momento que se necesita un conjunto de competencias acordes al puesto que se quiere cubrir y, por otra parte, nos encontramos con que las condiciones laborales, que son las que adornan a un determinado puesto, no son atractivas. La combinación de todas estas circunstancias nos puede hacer ver que en estos momentos empieza a haber déficit de profesionales. Subrayo, no es generalizado, pero no debemos olvidar que esto empieza a ocurrir en determinadas ocupaciones, en determinados sectores y en determinados ámbitos geográficos. Entonces, como conclusión, los jóvenes se van a encontrar con esas tendencias, un marco regulador diferente, que esto, pues no sé, pensando en Santo Tomás, pues vamos a esperar para ver qué resultados da, tocar para creer, a ver cómo se va encajando, y en un escenario en el que muy probablemente este concepto de déficits va a ir incrementándose, porque demográficamente tenemos un saldo muy negativo de incorporación y de reemplazo generacional. Si entráramos en unas comparativas internacionales de cómo de bueno, de malo, es la entrada al mercado de trabajo por parte de los jóvenes en Euskadi, pues desde luego las comparativas internacionales no nos dejan bien. Estamos por debajo de la media en casi todos los informes. Entonces yo creo que uno de los elementos que desde el punto de vista institucional y de agentes sociales, más que escribir y reescribir y mencionarlo, algo tenemos que hacer porque en estos momentos esa entrada al mercado de trabajo de los jóvenes es muy mejorable. Y como decía Xavier antes, desde una posición egoísta, es que como no lo solucionemos, vamos a tener un problema a medio o largo plazo en las distintas variables, no solo del mercado de trabajo, sino como sociedad, por no tener una entrada adecuada de los jóvenes al mercado de trabajo. Esto, José Luis, podría ser el resumen que complementara
a lo que ha comentado Virginia. Tomás, y desde las relaciones laborales, ¿qué instrumento? Dado que la formación es clave, que los jóvenes tenemos que ponérselo más atractivo para incorporarse y más fácil para ponerse en la empresa, a la empresa también para acceder al talento, desde ese mundo, ¿qué instrumentos crees tú que se podrían activar? Bueno, pues igualmente quiero agradecer a la universidad y al foro la invitación a compartir unas reflexiones en esta mañana y en este espacio tan magnífico, ¿no? Y en tan grata compañía. Pues yo diría que el tema es complicado de diagnóstico, complicado de soluciones, ¿no? Pero supongo que si tuviera que sistematizar cuáles son los aspectos básicos, supongo que habría un consenso bueno, bastante alto, ¿no? Bastante elevado, ¿no? O sea, yo creo que la problemática del empleo joven tiene que ver con 5 cuestiones trascendentales, ¿no? La primera es externa, tradicionalmente externa al mercado laboral y tiene una conexión evidente con el mundo de la formación, ¿no? Nuestro déficit fundamental ahí es que probablemente el mundo educativo, el mundo que se encarga de formar a las personas que se van a incorporar al mercado de trabajo, pues no se ha comunicado ni lo suficiente, ni se ha comunicado con el mundo empresarial o con el conjunto de agentes, ¿no? Que proporcionan, que generan empleo, que lo utilizan, ¿no? Y ahí hay un gap, ¿no? Un gap que necesitamos corregir. Es decir, hay que dialogar de otra manera, hay que dialogar más y hay que dialogar de forma más eficaz, porque si no nos vamos a encontrar con paradojas que son una oportunidad para la innovación, pero que tienen una densidad enorme, es decir, que expresan problemas de muy difícil solución, con paradojas como que hay personas que demandan un empleo que los empleadores no necesitan o no requieren, y hay empleadores que están ofertando ocupaciones que no existen en el mercado. En ese ajuste, pues nos jugamos el futuro, y para eso hay que dialogar. No es un diálogo fácil, pero es estrictamente necesario. Segundo, en el ámbito más conectado con el mundo laboral, pues lo que tradicionalmente hemos tenido son instrumentos específicos para favorecer el tránsito desde la etapa formativa a la etapa laboral. Y ahí están pues, esos famosos contratos para la formación, contratos en prácticas, contrato para la formación y el aprendizaje en la terminología antigua, que afortunadamente se ha redenominado como un contrato de formación en alternancia y sobre el que Virginia nos ha hecho una explicación exhaustiva que yo también agradezco, ¿no? En su condición, además, de testigo muy directo de cómo se gestaron esas normas, ¿no? Por tanto, en eso no voy a entrar. Lo que sí voy a hacer es destacar 3 aspectos fundamentales que no descubren nada, que no es más que, digamos, iba a decir afinar el diagnóstico, pero en todo caso explicitarlo un poco más. Primero, eso no puede ser un nicho de subempleo. O sea, los contratos formativos, si son instrumentos para la transición, son instrumentos para la transición y no pueden ser un nicho de subempleo. Y no pueden, digamos, aparecer en el conjunto de nuestras instituciones laborales como una oportunidad para huir de la protección ordinaria del mundo del trabajo y para disfrazar ocupaciones a través de fórmulas jurídicas que no garantizan derechos. Eso es así de rotundo y es estrictamente necesario que eso se consiga. Y se producen y se han producido avances muy significativos en esa línea que Virginia nos ha explicado muy bien. A continuación, es evidente que si lo que pretendemos es la incorporación al mundo laboral, esa incorporación se tiene que hacer en condiciones de equidad y en condiciones de igualdad con el resto del colectivo de personas trabajadoras. Es decir, lo que no puede haber es una segmentación de condiciones una vez que yo he conseguido incorporarme al mundo laboral. Y ese es uno de los grandes problemas y una de las grandes inequidades del sistema hasta ahora. Y vuelvo a repetir, Virginia nos lo ha explicado muy bien, te cito demasiadas veces porque es que han sido tantas y tan buenas, ¿no?, las referencias. Claro, tiene que haber equidad y necesitamos esa... ¿En qué 2 aspectos fundamentales, además de en otros muchos, pero en qué 2 aspectos fundamentales esa falta de equidad, esa falta de igualdad sustancial con el resto de las personas trabajadoras se venía percibiendo? Y todos éramos conscientes de eso.
Pues en dos aspectos. Uno, la segmentación laboral. Bueno, los datos cantan, ¿no? La distribución por edades del segmento de contratos temporales, pues si uno se detiene en los 24 años o hasta el escalón de los 24 años, pues prácticamente ahí todos son temporales. Es decir, la contratación o el empleo fijo no supera el 2%, ¿no? Avanza un poco más cuando se supera esa barrera de los 24 años. Pero la segmentación es una condición, digamos, un elemento de precarización, y otros son las condiciones laborales. Respecto de las condiciones laborales hay algunas decisiones que directamente están conectadas con esos instrumentos específicos, con los contratos formativos, ¿no? Se decía, tiene que haber, a través de la negociación colectiva, retribuciones propias para los contratos de formación en alternancia y no esa referencia genérica al salario mínimo interprofesional. Señores de la negociación colectiva, pónganse ustedes las pilas, ¿no? Y, por tanto, bueno, pues dignifiquen las condiciones. Pero una vez que se ha superado esa etapa, cuando usted se incorpora al mercado de trabajo, dado que soporta las peores condiciones laborales, hagamos que ese contrato sea más eficiente, más justo. ¿Quién se va a beneficiar si el mercado laboral o las condiciones laborales son más justas? Pues los más precarios. ¿Y quiénes están entre los más precarios? Los jóvenes. La ecuación es extraordinariamente simple. Desde el punto de vista de la negociación colectiva, yo diría que además de esas apelaciones específicas que se hacen a través de este itinerario que he pretendido, digamos, describir de una manera muy a trazo grueso, pues hay dos decisiones que van a beneficiar, sin duda, bueno, la apelación a Santo Tomás es correcta, que están encaminadas y dirigidas a beneficiar y que espero que, en fin, consigan su objetivo en un grado razonable, que son, una, los convenios colectivos ya no desaparecen, y eso me gustaría dedicar algo más de tiempo a explicar, pero no lo voy a utilizar. Y eso es esencial para quienes se incorporan al mercado laboral. Es decir, cuando los convenios colectivos desaparecían, al final de toda esta historia, lo que resultó es que los que llevaban la peor parte eran los que se incorporaban al mercado laboral cuando el convenio había decaído, porque esos ya no entraban dentro de la protección del convenio. Luego, algo que parece relativamente simple, que es, oiga, que no decaigan los convenios y que se mantengan en el tiempo, pues redunda fundamentalmente en beneficio de los que están haciendo ese tránsito. Un gran paso. Y otro paso, bueno, pues que la negociación colectiva, digamos, ha vuelto a un esquema de garantías retributivas fijadas a nivel sectorial, por el convenio sectorial, y no permite que empresas que tienen, digamos, una tendencia, por decirlo así, más acusada a la precarización, que no son en absoluto la mayoría, pues utilicen los convenios de empresa para degradar condiciones laborales, ¿no? En ese esquema es donde tenemos que actuar. Yo creo que en lo sustancial se ha actuado y se está actuando de forma correcta, al menos en la definición de los objetivos y en el diseño de las herramientas. Y luego, pues veremos cómo todo esto funciona. Como universidad, seguramente, y para nuestros jóvenes, especialmente los que están saliendo, pues seguramente este era el ámbito de más impacto para ellos, ¿no? Esa transición desde lo que es el mundo de la preparación y del estudio al mundo laboral. Pero claro, los jóvenes, después de ese tránsito, que tiene que durar poco, seguramente serán los que sufren unas tasas de temporalidad más bajas ya cuando se han incorporado y han pasado ese, o por lo menos era hasta el presente. Otro de los objetivos será reformar los modelos contractuales para intentar reducir esa temporalidad, y seguramente también en quien va a tener más efecto también serán los jóvenes, ¿no? Sí, sí. Alguna clave de esto, pero tendremos que ser un poco más breve que en ocasiones anteriores. Sí, bueno, voy a intentarlo. En todo caso, sí quería ahondar un poco a la luz de lo que han dicho Javier y Tomás, señalar la reflexión que nosotros hacemos en relación con el déficit y el desajuste que se produce, que creo que puede ser de interés. Para nosotros, digo porque en base al diagnóstico establecemos las soluciones, ese desajuste y ese déficit se produce porque, primero, somos pocos y hay pocos jóvenes. Tenemos una grafía demográfica como la tenemos, esto hay que ser consciente. Hay pocos jóvenes y va a haber menos. Y segundo, tiene que ver con la rapidez
la rapidez con la que se mueven las cosas. Todo este impacto de nuevas tecnologías, nuevas energías, la empresa tiene requerimientos y necesidad de especializaciones que, digamos, las titulaciones todavía y los jóvenes no están formados en ello. Y precisamente porque entendemos que estos dos elementos son claves, el contrato dual se ha ordenado como se ha ordenado. Plan formativo que se desarrolla en colaboración empresa, centro y empresa para evitar ese desajuste, para enganchar a las personas, a esas pocas personas que hay, cuanto antes y pegadito a lo que se necesita. Esa es la manera de que efectivamente no se produzca ese desajuste. Y por esa razón el contrato se ha diseñado como se ha diseñado. Bien. Perdón por... contesto, Sí. trato de exponer un poco cuáles han sido las claves. Decía, las otras dos. Simplificación, causalización, desincentivación... de actividad ocasionales, previsibles o imprevisibles. Una terminología distinta, complicada, pero es que se establece la obligación de determinar con todo detalle la razón y la causa por la que se necesita esa contratación temporal. Luego, una causalización muy estricta. Desincentivación, cuadro de infracciones y sanciones potente, por un lado. Y segundo, incrementos adicionales de cotización, también importantes para la contratación que sea inferior a 30 días. Y además, presunciones de indefinitud en determinados casos. En ese sentido, cuando hay una concatenación de contratos temporales, 18 en 24 meses, o de contratos temporales con la misma persona, o en el mismo puesto de trabajo. No me voy a enrollar más. Estos son los cambios, muy grosso modo, en la contratación temporal, que responden a razones muy concretas. Claro, esto va a provocar una restricción en la contratación muy importante y, si se me permite, una pérdida, entre comillas, de flexibilidad en la empresa. ¿Cómo resolvemos este problema? Vamos a hacer atractivo el contrato indefinido, ¿vale? Esta era la idea. ¿Cómo hacemos atractivo ese contrato indefinido? 3 elementos. 1, se cambia el fijo discontinuo de una manera muy relevante, muy relevante. Concretamente, se elimina aquella diferencia entre contrato parcial y contrato fijo discontinuo, diferenciando si los llamamientos eran ciertos en el tiempo o indeterminados, pero sobre todo se habilita el contrato fijo discontinuo para las contratas y subcontratas, que antes se hacían con el contrato de obra o servicio y ya la jurisprudencia dijo que no podía ser. Bueno, pues toda esa contratación en contratas y subcontratas se derivan al fijo discontinuo, que es fijo. Luego, toda esa contratación temporal va a pasar a ser fija. Y tercero, se establece un mecanismo en relación con la fijo, con una obligación de recualificación y de oferta de empleo cuando acaba la obra en concreto. Es decir, todos estos elementos van a ser, yo creo que importantes para derivar ahí. Pero sobre todo, voy a hacer referencia al último, que es el establecimiento de un sistema de ERTES y mecanismo red muy importante. La experiencia de la pandemia lo ha permitido. Y lo que era coyuntural, todas esas estructuras de ERTES, se han incorporado al Estatuto de los Trabajadores ya con carácter estructural y se prevé como mecanismo de flexibilidad interna. ¿Por qué cito esto en relación con el fomento del contrato indefinido? Pues sencillamente porque a través de la estabilización de estos mecanismos se le está ofreciendo a la empresa quitarse el miedo a la contratación indefinida, que era lo que le llevaba, en muchos casos, siempre a la contratación temporal. Si la empresa tiene mecanismos para cuando le vienen mal dadas
poder sortear el temporal con mecanismos como estos, pues digamos que sortea el miedo y puede proceder a la contratación indefinida. Y, grosso modo, estas son las claves de cómo se compensan unas cosas con las otras. Javier, desde vuestra perspectiva, el camino en nuestro entorno se acerca más hacia más precariedad o más inestabilidad, más estabilidad. Bueno, teniendo en cuenta el horario que tenemos y sobre todo por cumplir con el programa, hace no mucho estuvo en Vitoria el presidente del Consejo Social Estatal, Antón Costa, y hizo un comentario que me encantó, y es, estamos ante situaciones muy cambiantes, las hemos descrito aquí, y es muy complicado poder definir en estos momentos con precisión, con rotundidad, cuál es el escenario que nos vamos a ver, no sé si en los 5 o 10 próximos años. Lo importante, creo que es lo que estamos hablando aquí, es cómo gestionamos la transición, más allá de cuál va a ser. Y ese es un enorme problema, como describía también Tomás. Entonces, yo no me voy a inclinar, y no quiero parecer por esto una respuesta a la gallega, si estamos hacia más precariedad o más calidad. Creo que en las tendencias que he comentado antes es un barniz. Este es el mercado de trabajo que es consecuencia, esto no apunta ni a personas ni a empresas, es la sociedad vasca, es su estructura productiva y esto es lo que generamos entre todos. Lo que sí entiendo que en estos momentos se plantean una serie de trabajos, escuchando a lo que comentaba Virginia, yo creo que en estos momentos debemos aprovechar el mecanismo de clasificación de competencias europeos, es un estándar que tenemos, para intentar llevar eso, que permitiría una adaptación más flexible, más rápida a las necesidades que se puedan manifestar en el mercado de trabajo, e introducir ese concepto probablemente en la formación para el empleo que se gestiona en las instituciones públicas, de tal forma que consigamos que sean más ágiles, que no vayamos a componentes de certificación más complejos y que en este caso tengamos una capacidad de respuesta más rápida. Eso en cuanto a un trabajo. Una sugerencia, quizás, y esto lo digo a título personal, no represento a nadie, en la negociación colectiva, ¿por qué no introducir las políticas activas como moneda de negociación? Es importante para que unos y otros puedan ver cómo alcanzan esa flexibilidad. Y luego una duda en relación a lo que este mecanismo que tenemos nuevo, es esta reforma laboral, no sé si contempla correctamente cómo encajar circunstancias como los empleos atípicos, las plataformas digitales y las nuevas formas de trabajo. No estoy convencido de que en estos momentos hayamos tenido una mirada, como comentaba Virginia, con las reformas previas y los tratamientos de cómo encajar todas esas piezas. El tiempo nos lo dirá. Por mi parte, supongo que me parece muy sugerente lo de las políticas activas y la negociación colectiva, y yo creo que es un gran paso. Y las políticas activas tienen que entrar no solo en la negociación colectiva entendida como procedimientos de determinación colectiva de condiciones de empleo, sino también en el diálogo social. Son una clave del diálogo social, introducir las políticas activas, un mecanismo para acercar lo que antes decía, para ir disminuyendo, superando ese gap entre el mundo de la formación y el mundo del empleo. Por tanto, es una gran sugerencia, ¿no?, de enriquecimiento de la negociación colectiva. Empleo. Pues en esto del empleo, pues siempre hay dos variables. En todo, cuando analizamos el empleo, en cualquiera de sus dimensiones, ¿no?, el empleo joven o el empleo de las personas no tan jóvenes, que es la cantidad y la calidad. Respecto de la cantidad, hombre, pues si hacemos un acercamiento, hablo por mí, no estoy haciendo una acusación generalizada, un acercamiento un tanto naif a esto de la cantidad, pues es verdad, aparece otra vez o aparecen esos elementos de paradoja en la primera capa de análisis, que es, estamos en una sociedad envejecida, una sociedad en la que cada vez hay más personas que van abandonando el mercado de trabajo solo por tasas de reposición natural. Parece que las oportunidades para las personas jóvenes serían muchas y que las personas jóvenes están ante un panorama pues muy alentador o muy positivo, ¿no? Los mayores nos vamos a casa y dejamos espacio para los jóvenes. Ahora, es verdad que el espacio que dejamos se reconfigura continuamente, es decir, que no solo las ocupaciones se redistribuyen, hay más personas trabajando en una cosa y en otra, sino que se reconfiguran. Y además hay un elemento que los especialistas siempre ponen encima de la mesa y que produce un importante grado de inquietud, que es, y la mitad de las ocupaciones del futuro no sabemos ni cómo serán.
Claro, ¿cómo diagnosticar y cómo enfrentarse a lo que no sabemos ni cómo será, ¿no? Decía alguien, no sé quién, me podría inventar la cita, pero es muy feo, que la mejor forma de enfrentar el futuro es construyéndolo, ¿no? Es decir, de eliminar las incertidumbres del futuro. Bueno, entonces, en ese primer plano de la cantidad, bueno, tiene mucho que decir quienes están configurando ese conjunto de capacidades o de cualidades que luego se van a proyectar en el mercado, y para eso hay que estar en contacto permanente. También a través de los planes formativos, que a mí, hasta donde yo sé que no es mucho, es poco, me parecen una excelente idea. Segundo elemento, la calidad. Claro, trabajamos, pero queremos trabajar en condiciones de dignidad, en condiciones, lo cual es una pretensión, en fin, que no hay que explicar por obvia, ¿no? Es un hecho notorio, no necesita prueba. Claro, la calidad, pues primer elemento. Quizá el más preocupante, aunque quizá, digo el más preocupante, el que primero salta, ¿no? La famosa segmentación. Algunos datos, ¿no? Pues un dato solo, la composición por edad de los contratos de la población laboral con contrato indefinido en Euskadi, el 60% superan los 45 años, el 60%. 6 de cada 10 personas trabajadoras tienen más de 45 años. Uno de ellos, apenas uno, tiene menos de 24 y el resto está en una franja entre 24 y 45. Claro, a eso tenemos que darle solución, porque si no, estamos construyendo, aquí hay mucho tema, hay un tema muy interesante, estamos construyendo un sistema que es injusto con las personas jóvenes y que además hace recaer en ellas, porque son el colchón de flexibilidad que digamos, nos hemos acostumbrado a utilizar, pues los ajustes por fluctuaciones del mercado. Las cosas van mal, echamos a los temporales. ¿Quiénes son los temporales? Los jóvenes. Las cosas van bien, contratamos a los jóvenes, por cierto. Los contratamos a través de un contrato temporal para poder echarlos si las cosas se ponen otra vez chungas. Claro, lo que decía Virginia es muy importante. Reforcemos el empleo indefinido y ahí los ERTEs tienen mucho que decir y tenemos una experiencia reciente enormemente enriquecedora de qué bien han funcionado los ERTEs y, por tanto, es una decisión magnífica generalizar el instrumento y cualificarlo aún más, ¿no? Pero actuemos también sobre las fórmulas de empleo temporal. Yo creo que se han tomado algunas decisiones valientes. Por ejemplo, la supresión del contrato por obra o servicio es, en mi opinión, una decisión valiente, por la que hay que felicitar a los agentes sociales y hay que felicitar a los empresarios, que han reconocido, oiga, no vamos a seguir con este contrato de obra o servicio sobre el que se podría hacer alguna tesis doctoral, ya que estamos en el ámbito universitario, respecto a la configuración formal de las obras y servicios que justificaban las contrataciones. Hacemos un catálogo de las cosas que se ponían para justificar la contratación de obra o servicio. Oiga, pues no, porque nos estamos haciendo trampas en el solitario. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo ha dicho Virginia, y a mí me parece estupendo. Hay menos fórmulas de contrato temporal, por tanto hay que canalizar los mecanismos de contratación que requieren de fórmulas más abiertas o más flexibles a otro modelo, fundamentalmente llevando la estacionalidad, que se dice muy fácil y luego es difícil de hacer, llevando la estacionalidad a una relación de carácter indefinido, fija, aunque sea de prestación intermitente, que habrá que combinar de forma hábil, eficaz, adecuada con periodos formativos intermedios, que habrá que combinar con la protección de las personas trabajadoras que están en esa situación. El esquema parece razonable para no solo facilitar la transición, que yo decía antes es uno de los puntos clave, incidiendo sobre los instrumentos específicos, sino para dignificar el conjunto de las condiciones laborales y ir superando las brechas que se producen entre los jóvenes que nos incorporamos al mercado. Perdón, me ha salido un... Perdón. Es que, no, perdón, ha sido un lapsus lingüe, porque, como ha dicho Javier, estamos pensando en nuestro primer empleo, y mi primer empleo fue en esta casa, en condición de último profesor ayudante de una... Bueno, no voy a seguir por ahí, tengo un magnífico recuerdo. Bueno, pues las personas jóvenes que se incorporan al empleo y los que estamos ya finalmente gozando de una cierta estabilidad laboral y de una calidad aceptable de nuestro trabajo. Bueno, no es más que reiterar lo mismo, pero creo que para destacar la importancia de algunos aspectos centrales, ¿no? Sí, si me permites. Sí quiero decir que efectivamente, en mi opinión,
estoy viciada por haber estado implicada, ¿no? Pero creo que la reforma laboral se ha abordado con responsabilidad y con humildad, ¿eh? Insistiendo en lo que decía Tomás, se han tomado algunas decisiones muy valientes. No sé si se valorarán en sus justos términos o en lo que a mí me parecen sus justos términos. Decisiones muy valientes como la que ha señalado, entre otras, Tomás. Decisiones que cambian cosas, pero también decisiones en lo que no cambian, porque hay muchas cosas que no se han cambiado y eso también es decidir, ¿vale? O sea, hay que valorar lo que se ha cambiado, decisiones algunas muy valientes, y hay que valorar también lo que no se ha cambiado, porque la otra parte ha decidido que eso pues no había que cambiarlo también. Ambas cosas, lo que se cambia y lo que no se cambia, tiene un plus, y es que da estabilidad y seguridad jurídica para el futuro, que necesitamos todos, ¿eh? Cuando se dice ya el acuerdo es un valor, es que es un valor, porque otorga un marco de referencia temporal muy importante para que todos tengamos las cosas claras y podamos ejercer nuestras. Yo creo que valiente, por lo tanto, profunda, también, insisto, por lo que se cambia y por lo que no se cambia. Y con humildad, no sabemos si hemos acertado. Tan no lo sabemos que en el propio texto se prevé que dentro de 3 años se haga una valoración y se vea lo que ha pasado, ¿eh? Y se reconfiguren, si hace falta, determinadas decisiones. ¿Por qué? Porque de verdad no lo sabemos. Y por un elemento que señalaba al principio, porque, oye, es que la temporalidad es cultural en nuestra sociedad. Y no vamos a entrar en valoraciones, pero lo es. Y éramos conscientes de que eso es muy difícil cambiarlo. Por lo tanto, pones el instrumento, lo redactas el artículo de otra manera, estableces todas las cautelas, haces tu composición del lugar y luego te sale un churro en el resultado. Puede pasar. Entonces, bueno, humildad, vamos a ver dentro de 3 años qué es lo que pasa y si hay que cambiar cosas, se cambian. Perdón por la postilla. Bueno, es muy importante en el mundo de la innovación el permitirse fallar y revisar lo que se hace. Claro. Es decir, si supiéramos siempre lo que va a resultar, pues seguramente no sería innovación. Vamos fuera de tiempo, pero hay otro aspecto muy importante que es el de la negociación colectiva. Y solo una pregunta así como sencillita. Es decir, dentro de la negociación colectiva va a ser más flexible, va a abrir escenario que pueda... Habéis mencionado alguno, es decir, incluir, ¿va a ser favorable para los jóvenes? ¿Va a abrir un espacio en el que hablar de los jóvenes va a ser posible? Pues si me permitís, yo creo que hay un espacio claro. A un nivel más concreto, la negociación colectiva tendría que asumir que las condiciones de empleo en esos contratos de transición pues tienen que ser un objetivo también de las negociaciones. Es decir, no basta con decir cuál es el salario tal, también determinar la retribución de los trabajadores que se están formando en alternancia y de los trabajadores en prácticas, directa. Hay una, digamos, más genérica a la que antes me he referido. La negociación colectiva tiene una función básica de tratar de dignificar las condiciones de trabajo y eso nos beneficia a todos y especialmente a los más precarios. Y hay un gran reto, si la negociación colectiva es capaz de acercarse a el mundo de la formación y de la definición de las cualidades y competencias que necesitamos y vamos a necesitar en el futuro. ¿Y eso cómo se hace? Pues es difícil, a mí es difícil. Pero también hay 2 niveles ahí. Uno, activando procesos de diálogo social, es decir, intercambiando información entre quien está y es agente, o son los agentes sociales que están en el mundo del empleo retribuido, y esos son una fuente de información cualitativa extraordinaria que no hay que perder, y hay que activar ese círculo y ese diálogo permanente. Y luego hay otro reto más abstracto, pero que parece apasionante. Virginia hablaba del plan formativo. El plan formativo significa que la autoridad formativa y el empresario o el empleador van a definir qué es lo que se necesita y en qué se necesita formar. Eso el empleador lo puede definir de manera unilateral, pero lo razonable es que lo defina en diálogo también con los agentes, con los stakeholders, quiero decir, con aquellos que están implicados en el proyecto empresarial. Esa no es una negociación colectiva clásica, por decirlo de alguna manera, no es una negociación colectiva de nos sentamos a distribuir las utilidades, ¿no?, las utilidades resultantes de la actividad empresarial.
Es otra negociación colectiva, sin duda mucho más compleja, pero mucho más rica, mucho más cualitativa y que nos acercaría más a un país todavía más moderno, ¿no? Y nos jugamos muchas cosas. Como decía Xavier, el futuro nos lo jugamos para que la gente esté aquí, siga aquí, viva bien aquí, encuentre posibilidades de promoción profesional, personal, etc. Bueno, más o menos. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Javier. Esperemos que algo tan importante como la reforma laboral tenga éxito y que sea una anécdota que se haya aprobado el Día de los Santos Inocentes y refrendado por un voto erróneo. Y que, bueno, pues esto no sea más que la anécdota que dice, oye, pues esto realmente era importante y tenía que salir pese a todo. Perdón por el chiste fácil del momento. Muchísimas gracias a todas, a todos. Espero que este foro, aunque sea virtual, sea igual de cálido que el día de hoy. Hemos tenido un día estupendo para empezarlo. Si tuviéramos los stands sería debajo de las palmeras, un sitio maravilloso. Pero, oye, os invito también a visitar los foros. Es decir, incluso a lo mejor alguno encuentra una oferta de empleo atractiva para jóvenes y no tan jóvenes. Y muchísimas gracias a todos.